¿Alguna vez has oído hablar de los dodos? Probablemente sí. Es uno de los animales más famosos que se ha extinguido. Y su historia es tan increíble como trágica. El dodo era un ave que vivía exclusivamente en la isla de Mauricio, en el Océano Índico, cerca de Madagascar. Lo curioso es que durante miles de años vivió allí completamente tranquilo, sin depredadores, sin miedo, sin necesidad de volar. Por eso, con el paso del tiempo, sus alas se hicieron más pequeñas y su cuerpo se volvió pesado. Era una ave no voladora, rechoncha, que medía aproximadamente 1 metro de altura y pesaba entre 10 y 20 kilos. Este animal era herbívoro. Se alimentaba de frutas, semillas, raíces y piedras pequeñas que le ayudaban a triturar los alimentos en su estómago, al igual que lo hacen las gallinas. Su vida era pacífica en una isla llena de vegetación sin mayores peligros hasta que llegaron los humanos en el siglo XVI. Los colonos europeos comenzaron a explorar nuevas tierras en 1598. Los primeros marineros holandeses llegaron a Mauricio. Imagina lo que encontraron: una isla paradisíaca, con aves enormes que no huían al verlo. El dodo no conocía el miedo, porque nunca tuvo enemigos. Ese fue su error. Los marineros, al no tener comida fresca en sus largos viajes, vieron al dodo una fuente fácil de alimentos. Lo cazaban con facilidad, y aunque hay cierto debate sobre su sabor, algunos decían que era sabroso, otros que era duro e incomible. Lo cierto es que lo cazaron en grandes cantidades. Pero eso no fue todo. Los europeos no llegaron solos. Trajeron consigo animales como perros, cerdos y ratas que pronto se convirtieron en un verdadero desastre para la fauna local. Estos animales invasores se alimentaban de los huevos del dodo, que eran puestos en nidos en el suelo. Sin embargo, ¿dónde esconderse? Ni comportamientos defensivos. Los dodos no pudieron proteger a sus crías. En menos de un siglo, desde su descubrimiento por los humanos, el dodo se extinguió. El último avistamiento confirmado fue en 1662. Desde entonces, el dodo se convirtió en símbolo de lo que puede ocurrir cuando el ser humano interfiere sin control en un ecosistema. Lo más triste es que no se conservó un solo ejemplar completo del dodo. No hay completos originales, lo que hoy conocemos. Hoy en día, él ha sido reconstruido a partir de restos parciales, ilustraciones antiguas y relatos de los exploradores. Algunos dibujos muestran al dodo como una ave gorda y torpe, pero investigaciones más recientes sugieren que podría haber sido más ágil de lo que se creía. Es imposible que los ejemplares observados por los europeos estuvieran sobrealimentados o en cautiverio, y que su verdadero aspecto fue algo distinto. El nombre dodo probablemente proviene del portugués doudo, que significa tonto o simple, por su comportamiento tranquilo y poco defensivo, pero en realidad no era tonto, simplemente nunca había necesitado defenderse de nadie. Hoy en día, el dodo es mucho más que un animal extinto. Es un símbolo. Aparece en libros, caricaturas, películas y hasta videojuegos. En biología y ecología se usa como ejemplo clásico del impacto devastador que puede tener una especie invasora y de lo frágil que puede ser un ecosistema aislado. Pero hay algo más curioso. Gracias al avance de la genética, algunos científicos creen que podría ser posible revivirlo usando ADN de sus parientes cercanos, como la paloma de Nicobar. Este proyecto, aunque polémico, ha sido propuesta por investigaciones interesadas en su desextinción. Pero, ¿debería hacerse? Esa es una gran pregunta. ¿Estamos preparados para traer de vuelta una especie solo porque podemos hacerlo? ¿O deberíamos concentrarnos en proteger a los animales que aún tenemos? El dodo no era solo una ave exótica, era una parte esencial de su ecosistema. Su desaparición nos dejó una lección que seguimos aprendiendo hasta hoy. En la naturaleza, cada especie importa, y cuando una desaparece, su ausencia se siente para siempre. Así que la próxima vez que escuche la frase "estar más extinto que el dodo",
Recuerda que esta ave que no conocía el miedo nos dejó un mensaje poderoso. Cuidar el mundo natural es una responsabilidad de todos.